Bueno, grabando. Hoy te traigo una partida jugada entre Atwood y Philidor. Atwood era un jugador inglés que jugaba muy a menudo con Philidor. Incluso llegaron a jugar partidas donde Philidor jugaba con alguna pieza de menos para darle cierta ventaja a Atwood. Pero en esta partida me sorprende porque Atwood realmente juega muy bien. La partida empieza con E4 y C5 por parte de Philidor. Esta es la primera vez en el canal, es el primer video en el que muestro que no se responde a E4 con E5. Y este tipo de aperturas en las que se empieza con E4 y después se hace otra jugada distinta a E5 se llaman aperturas semiabiertas, pues llevan a posiciones que son no tan abiertas como peón de rey, pero dan cierta movilidad a las piezas. Esta es la principal, la más jugada. También se juegan cosas como E6 para la defensa francesa o incluso D5 para jugar la escandinava. Pero C5 y se empieza una defensa llamada defensa siciliana. Esta defensa se llama así porque un sacerdote de Sicilia, de la isla de Sicilia, lo jugaba mucho y la verdad es que en el tiempo de Philidor se creía que esta defensa era mala. Pero no fue hasta que Steinitz y tiempo después los grandes maestros del siglo XX la pusieron de moda y demostraron que en realidad no es para nada mala, sino es muy versátil para hacer mucho tipo de juego. F4, esta es una respuesta interesante porque la respuesta más común suele ser cosas como caballo F3 para después hacer D4 y tener fuerte control sobre el centro. Pero este F4 es conocido como el ataque McDonnell y se juega mucho en la élite, es bastante bien visto. E6 planea hacer directamente D5 y adueñarse del centro. Y caballo F3, más control sobre el centro. Caballo C6, son jugadas típicas. Y C3, esta jugada es un poco extraña, no sé cómo decirlo. Prepara D4 y su idea es abrir líneas. Pero hay un problema, que este tipo de ideas funcionan en la apertura italiana, por ejemplo, porque es una posición que surge de una apertura abierta. En este caso, esta posición surge de una apertura semiabierta, entonces esta jugada no va a ser tan fuerte. D5, presionando el peón de E, y E5, liberando a ese peón. Aquí, si se jugase E por D5, se jugaría D5 y ya las negras tenían, dama por D5, perdón, y las negras tendrían un control del centro brutal. Entonces E5 para evitarlo. F5, Philidor avanza su peón de F a F5, pero la verdad es que no parece la mejor jugada. Esta más bien parece una pérdida de tiempo porque retrasa el desarrollo. Aquí tal vez, no sé, hubiera sido mejor seguir avanzando el peón de D y empezar a generar rupturillas por ahí. Pero F5 es lo que jugó Philidor. D4 y caballo H6. Esta maniobra de caballo es extraña. Y es que a pesar de que el módulo la evalúa como una jugada buena, no me parece que sea realmente natural. El lugar natural del caballo es apuntando hacia el centro, no hacia los lados. Entonces, como que me parece extraña. Yo pienso que aquí incluso hubiera sido un poco mejor dama B6, poniéndole un ojito a B2 y aprovechando esta diagonal que tarde o temprano se puede abrir, ¿no? Pero caballo H6 es lo que juega Philidor. A3
Y pues esta es una jugada típica de alguien que pues no tiene un plan, ¿no? Aquí pues Aswood no sabe qué hacer, está intentando ganar un tiempo y simplemente avanza el peón de A para intentar tal vez ganar espacio en el flanco de dama. Caballo F7 y empieza a mover el caballo hacia el centro. Alfil E3 amenaza ganar el peón de C. Entonces dama B6 para evitarlo. Dama D2. Alfil D7 desarrollando piezas. Y dama F2 otra vez dando la amenaza de ganar el peón de C. C4 para evitarlo, pero aquí Philidor no ve la siguiente continuación que es muy bonita y es alfil por C4 sacrificando aparentemente el peón de el alfil por un peón, pero después de D por C4 viene D5 y hay un ataque doble del alfil sobre la dama y del peón sobre el caballo. Entonces la dama se retira a C7 y en la siguiente jugada sopas, no más caballo negro. Alfil por C6 y pues las blancas tienen una posición bastante superior. Alfil por A7 y lo arruinan y igualan la posición. Aquí tal vez hubiera sido mejor jugar algo como caballo de B a D2, intentando atacar el peón aislado. Pero alfil por A7, pues bueno, tampoco es una jugada tan ilógica. Después de todo, las blancas con eso llevan un peón de ventaja. Alfil por F3, se toma el caballo. Y pues la idea de Philidor aquí, justo ahora, es recuperar el peón. Y el peón que está en la mira es el peón de E. Y la forma de recuperarlo es empezar a eliminar a los defensores, como lo era el caballo de F3. G por F3 y G5, lo dicho, quiere eliminar a los defensores de ese peón. Y después viene alfil E3 para no caer en la trampilla. G por F4, alfil por F4, caballo E5 y recupera el peón. Alfil por E5, dama por E5, jaque. Y aquí es un momento bastante crucial para la partida, porque aquí Aswood debe de tomar una buena decisión de cómo defenderse y decide defender con dama E2. Y la cual no es realmente una mala jugada, a decir verdad, es la que propone el módulo. Pero ¿qué pasa? Que Philidor decide no complicarse y nos enseña que cuando tienes un final con cierta ventaja, pues tal vez sería mejor reducir todo a ese final. Y es lo que hace, dama por E2 jaque. Y claramente ahora Philidor quiere llegar a un final donde claramente tiene ventaja porque tiene una mejor estructura de peones en el centro y puede combatir muy bien la estructura de peones del flanco de dama. Además de que cuenta con un alfil en una posición que es abierta, es decir, no hay muchos peones que se interpongan en su camino, mientras que las blancas tienen un caballo que avanza de a poquito en poquito. Entonces, rey por E2, H5, intenta ganar espacio en el flanco de rey. Caballo D2, toca al peón débil de C. Y torre C8. Hay que notar aquí que la jugada B5 es mala, porque después de eso vendría A4 y se nos pela un peón. Y pues de nada sirve tener una estructura de peones buena si te van a coronar una dama en pocos movimientos, ¿no? Entonces torre C8 para defender el peón de C y no B5. Torre de H a G1, intenta dominar la columna abierta, es un concepto que se utiliza mucho en los finales, dominar las columnas abiertas. Rey F7 para impedirle ocupar la casilla G6 y que ataque el peón de E. Torre G2 para doblarse, alfil E7 y torre de A a G1 amenazando jaques y apoderarse de la fila 6. Alfil F6, caballo F1. Aquí era mejor jugar F4 para darle la casilla F3 al caballo y que pudiera moverse con un poco más de libertad en vez de retrocederlo.
pero se jugó caballo F1. E5 empieza a avanzar los peones. Caballo E3. Rey E6. Aquí hay que notar algo. Esto es un final. Hay solo torres y una pieza menor por cada bando. Y el objetivo final es ya coronar. Prácticamente aquí el que corone va a ganar. Entonces una regla general en los finales es que el rey es una pieza de ataque. ¿Por qué? Porque hay pocas piezas para que le den mate y tiene mucho espacio. Entonces el rey puede correr al centro para hacer de ayuda en el ataque. Torre de 1. Aquí las blancas ya cambiaron de plan. Decidieron tomar otras medidas. Con esto, las blancas asumen que las negras están ganando en el flanco de rey y en el centro en este caso. Entonces esta jugada es una especie de victoria psicológica sobre las blancas. Torre HG8. Esto permite a las blancas ganar el peón de C, pero le da mucha actividad a una de las torres de Philidor. Y se hace con esta forma. Torre por G8. Torre por G8. Y ahora caballo por C4 y se pierde el peón de C. Pero entonces se juega torre G2 y la torre está en segunda fila, séptima desde las negras. Esto es muy importante porque en los finales los peones son muy fuertes porque pues se pueden coronar, ¿no? Ya esto les da una fuerza tremenda a los peones. Entonces la mejor forma de atacar a los peones es desde atrás. Por eso es importante lograr controlar las filas séptima y octava desde negras o desde blancas. Y con esta jugada Philidor lo ha logrado y además va a recuperar el peón. Rey de 3. Torre por H2. Y esto genera otro problema para las blancas porque el peón de H está pasado. Entonces este peón ya no tiene ningún peón que lo detenga y solo puede ser detenido por piezas. Y cuando una pieza como una torre tiene que atarse a la defensa de la coronación de un peón, es como si no estuviera jugando. Torre de 2 amenazando la torre. Torre H3 y esto amenaza E4, con lo cual ganaría otro peón encima, ¿no? Entonces, rey E2 para impedirlo. B5, ahuyentando al caballo y caballo A3. Aquí podemos notar algo importante y es que a pesar de tener los peones un poco más separados y a pesar de que en el ala de dama las blancas tienen una estructura de peones fuertísima, la forma en que están colocados los peones de Philidor permite que dominen totalmente el tablero y ya las blancas no tienen jugadas hacia adelante. Por eso es que el caballo tiene que retroceder hacia E3. Torre H2 jaque. Esto lo hace porque Philidor ya se dio cuenta de que esta posición la puede simplificar a muerte con un final ganado con puros peones. Entonces ataca el rey, se quita el rey, en este caso a E1, se toma la torre de D2, se toma la torre con el rey y el caballo quedan en la misma diagonal. Entonces el alfil va a G5 y ataca a ambas piezas al mismo tiempo, al rey por rayos X y al caballo directamente. Entonces, como el rey está detrás del caballo, el caballo está clavado, no se puede mover. Rey 2 y alfil por E3. Y ahora es un final de peones que Philidor tiene ganado. Rey por E3, H4, el peón pasado empieza a ser patente. Rey F2 y E4. Esto, pues es una jugada muy bien pensada, es una muy buena jugada, puesto que si ahora se toma el peón, entonces viene peón por E4, F por E4, perdón, y utilizando la regla del cuadrado de los peones, podemos ver que uno de los dos va a coronar sí o sí. Entonces, Atwood no cae en eso y juega rey G2, pero realmente no importa porque ahora juegan E3 y este peón se corona y si el rey intenta ir
a impedir su coronación, el peón de H coronará. Entonces en este momento Atwood abandonó la partida y decidió que ya era suficiente de sufrir y que iba a dejar a Philidor ganar esta partida. Bueno, entonces si hay algo importante con lo que uno debe de quedarse de esta partida, es que pues en cierto punto es bueno poder llegar a un final con ventaja y saber simplificar la posición cuando uno está ganando y no al revés. Si uno está en desventaja, no se debe de simplificar la posición. Si te ha gustado, dale like, y si te gusta este contenido, suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información.